Un refugiado es una persona que ha tenido que huir de su país por una guerra, por un conflicto, porque su situación económica no era buena y, como la palabra dice, se ha acogido en un país que no era el suyo. Para mí un refugiado es una persona que huye de un conflicto y que necesita asilo y que se cumplan sus condiciones básicas de vida. Ahora no sé cómo será, pero antes supongo que estarían los refugiados que saldrían de España, pues, supongo que estarían afectados por la guerra y buscarían pues, refugio, comida y unas paredes para dormir y poco más. Toda generación conoce el significado de la palabra refugiado. Exilio. Guerra. Abandonar tu país sin saber cuándo podrás volver. Me llamo Dorita Vieck, soy de Valpalmas, España. No podía decir que me iba a Francia. Allí no lo sabía nadie. Pasé el Pirineo a pie con mi hermano y con un guía. Que el guía vivía en Ochagavía. Y allí cogimos un autobús y el autobús teníamos que aprovechar que eran las fiestas de Ochagavía para pasar más desapercibidos. Y mi hermano, que vigilaba todo allí en la estación de autobuses, se enteró que había los músicos que iban a tocar la música a las fiestas de Ochagavía. Hizo amistad con ellos y fuimos con el autobús de los músicos, y en los músicos no se paraban en ningún pueblo. Y si no, el otro autobús se paraba por todos los pueblos y hacía falta un salvoconducto para viajar por los pueblos fronterizos, porque vigilaban mucho, igual en España que en Francia, también para cuando lleguemos. La Guerra Civil Española acabó oficialmente el 1 de abril de 1939, pero antes de su finalización, los franquistas y las tropas franquistas entraron en Cataluña desde finales de enero y hubo una gran evasión de gente. Le llamamos exilio, le llamamos éxodo, pero hubo una huida, gente que pasa a Francia por la frontera huyendo en aquel momento de la represión. En un momento muy complicado de las relaciones internacionales, no es fácil entrar a un país, aproximadamente unas 500.000 personas en 2 meses. No es fácil que ese país te recoja, te acoja, con lo cual hay un conflicto de intereses. Hay una parte muy emotiva del exilio, hay una parte muy trágica y hay una parte diplomática, política.
que en las circunstancias de ascenso de los fascismos y de calentamiento de la atmósfera europea no era más apropiado. Esa gente que marchó a Francia confirma de alguna forma uno de los grandes exilios que empezaban a haber en Europa desde el final de la Primera Guerra Mundial, pero no tiene precedentes en aquella Europa occidental. Por eso ha pasado también a la historia, a la literatura y a la memoria de toda aquella gente que vivió el exilio, que padeció, que lo sufrió o que agradeció a Francia la posibilidad de librarles de una muerte segura. A las 8 de la mañana nos dijo el guía, esto ya es Francia. Y estábamos tan cansados que nos paramos. Y dice, vamos a parar un poco, pero... Y tan cansados estábamos que nos dormimos. Y cuando nos despertamos el guía ya no estaba allí. Menos mal que no nos movimos, porque si no allí desaparecemos como... Y el guía había ido a vigilar porque igual vigilaban los franceses que los españoles. Y ya cuando lo vimos llegar, pues ya, bueno, ya... Pero... qué anguasa. Así. De verse solos por allí... Joder. Bueno, yo tenía 15 años, mi hermano 19. Pues dejar tus raíces, tu forma de hacer las cosas día a día, tu familia. O sea, tus seres queridos, supongo que lo más importante es la gente que has estado toda tu vida y la dejas ahí y no saber si les vas a volver a ver o no. Eso supongo que es duro. Todos somos personas y tenemos los mismos derechos. De repente abren el frente. Entonces, quedamos aislados y ahí es cuando se forma la Bolsa de Bielsa. Estuvimos 2 meses incomunicados. No sabíamos si mi padre vivía o había muerto. No sabíamos nada, o estaba herido o lo que fuera. Cuando empezaron los bombardeos por las noches y bueno, todo el día oíamos las ametralladoras, los cañones, vamos, toda la artillería. Y ya cuando comenzaban a venir los aviones, abrieron el puerto viejo que le llaman. Nosotros no pasamos hasta el segundo día, porque fueron los montañeros los que abrieron el camino por la montaña, porque era un camino estrecho, estaba todo nevado. Y claro, mi madre dijo, pues hasta que no pasen el primer día, no vamos nosotros, porque ya quedará más marcado el camino. Y antes de amanecer, entre 2 luces, comenzamos el ascenso a la montaña. Cuesta arriba, con nieve, se nos metía la nieve por los zapatos, teníamos que quitarnos los calcetines, cambiarnos de calcetines y hasta que llegamos a la mitad de la montaña estaba la aduana. Bueno, a todo esto no podíamos llevar ropas, ni maletas, ni nada de eso, porque no se podía. Mi madre llevaba unos saquetes con plata y llevaba duros de plata. Allí nos los cambiaron por papel, pues claro, la plata por lo menos nos hubiera valido cuando terminó la guerra. El papel no, porque ya no nos sirvió para nada. En marzo de 1938, las tropas franquistas conquistaron todo el territorio de Aragón. Lo conquistaron muy pronto. Hubo un derrumbe, un desplome clarísimo, que se debe a la superioridad del ejército franquista en aquel momento. Era un largo frente y cayó todo, menos un pequeño territorio al norte de Aragón, alrededor de Bielsa, donde un grupo de republicanos que han sido simbolizados por la dirección del Esquinazao, que es un personaje que está un poco en la historia del siglo XX, ¿no? Desde Jaca del 1930, la República, la guerra civil, la posguerra, el combate contra el fascismo, resistieron en torno a Bielsa
Al principio ellos consideraban que iban a poder aguantar porque les iban a apoyar desde el este el ejército republicano en retirada hacia Cataluña. Aquello no fue posible. Hubo ya de entrada una huida de mujeres y niños hacia Francia, y cuando vieron que aquello era imposible, acabaron marchando todos con las armas, pasaron la frontera a Francia. Ya cuando llegamos a la cumbre, aquello era tremendo, porque habían hecho un camino y paredes de nieve que nos sobrepasaban la cabeza. Llegamos al paso, que era nada, solamente pasar una persona, y también formaba pared. Y al llegar al otro lado, que era la cuesta abajo, pues teníamos que agarrarnos a la nieve con las uñas porque nos resbalábamos, parecía todo nevado. Y de uno en uno fuimos bajando la montaña. En el pueblo nos tenían preparadas unas cuadras con paja limpia, eso sí, estaba limpio, y allí descansamos. Pero nosotras agotadas ni quisimos cenar, ni comer nada de nada. Y por todo el trayecto que pasamos nos sacaban ropa, comida, biberones para los niños y demás. Ese concepto de retaguardias y de destrucción física, pero retaguardias a los que se consideran no inocentes, haya niños, haya mujeres, haya quien haya, para arrasar los pueblos, este es un concepto nuevo del siglo XX, este es un concepto nuevo de la sociedad de masas, este es un concepto nuevo de las ideologías políticas, están conectadas a la violencia y ya no tiene nada que ver con el concepto de honor que había en las guerras decimonónicas. Estos son los temas que hay que llevar a la educación. En la medida en que tú estás desconectado de esto, te parece que está en las páginas frías de un libro, las generaciones jóvenes nunca van a conectar con esto. La sociedad civil, democrática, necesita conectar elementos fundamentales para la educación. Y uno de los elementos fundamentales es saber por qué hay un punto de ruptura en los años 20, en los años 30, con una tradición en las guerras, y por qué ese punto de ruptura conduce a una violencia mayor en una sociedad aparentemente más civilizada como la europea del siglo XX. Y ahí, evidentemente, si nos explican las políticas de violencia, si nos explican los discursos excluyentes y condenatorios del otro, no se aprende de la historia. Es la piedra y el reino de la piedra lo que sobre los hombres permanece. De niño escondí en esta tierra mi inocencia, después de que la lluvia haya cesado. Aquí el águila no importa la víbora ni el sarrio. Solo la roca aupada contra un cielo azulado es lo que importa. Preguntad por el río, la nieve, por el hielo, preguntad por la vida. Yo la cogí por estos precipicios y nadie sabrá qué responderos. Es tan solo la roca, lo repito, lo que señala el valle y la vaguada. El pueblo monótono se aburre, se emborracha. No existe horizonte. La roca, esa mano de Dios petrificada, es la única señal que al hombre aguarda. La estación de Canfranc aguarda en silencio y quietud para jugar su papel en la historia. Fue presencia viva del exilio, en su puesto de vigía, avistando las fronteras. Francia de una cara, España de otra. Mantuvo cerradas sus vías hasta que en la Segunda Guerra Mundial pudo ser de nuevo protagonista. Fue el primer punto de libertad para la huida de cientos de judíos exiliados y de otros represaliados. Hoy espera su momento para despertar del olvido y, como un símbolo del destino, unirá Francia y España en su renacer como puerta del Camino de Santiago, en su ruta por los Pirineos.
En los Pirineos Atlánticos, del otro lado de la montaña, entre cumbres colmadas de nieve, se encuentra la localidad francesa de Olorón de Santa María. Hasta sus vías llegaron miles de republicanos españoles. Fueron trasladados a un campo de acogida, un campo de refugiados, en el municipio de Gurs, dando así lugar a la historia del campo de Gurs. Mi padre, después de Argelès-sur-Mer, lo mandaron aquí al campo de Gurs. Hay que recordar que a fines de enero y principios de febrero de 1939 llegaron 500.000 refugiados republicanos en menos de 3 semanas. Repito, 500.000 republicanos, hombres, mujeres, niños, milicianos, en menos de 3 semanas. L'histoire du camp est excessivement longue. Le camp est ouvert le 2 avril 1939 et fermé le 31 décembre 1945. Donc plus de 7 ans. Et on voit bien que cette histoire-là est la plus longue de tous les camps d'internement qui ont existé en France. Rivesaltes, Nexon, Les Milles, Noé ont tous une durée de vie beaucoup plus courte. El campo se construyó en un tiempo récord, 42 días. Levantaron 382 barracas para refugiados y 46 barracas o barracones para los militares y los diferentes cuerpos de policía que tenían que hacer la labor de vigilancia del campo. Se estructuró en base a 13 islotes, en cada islote había unos 25-30 barracones y los islotes estaban todos diferenciados. La longitud del campo era casi de 2 kilómetros, exactamente 1 kilómetro 800 metros de largo y 400 de ancho. Había una calle central que separaba y que hacía de eje longitudinal del campo y a los dos lados estaban los islotes, como digo, con 25 o 30 barracones. En cada barracón entraban un total de 60 personas, lo cual nos da en una ocupación máxima eso, de 15.000 a 18.000 personas. La historia del campo de Gurs es muy larga, pero en fin, hubo más de 60.000 personas que conocieron el campo. Claro, después de la República Española se terminó la guerra de España. Nosotros no decimos guerra civil, nosotros decimos guerra de España, porque cuando alemanes, nazis, italianos fascistas, portugueses fascistas ayudan a Franco, hay 4 ejércitos que luchan contra el pueblo español, 3 ejércitos extranjeros y 1 español. Ya no es una guerra civil, es una guerra, es la guerra de España. Claro, ya se sabe que fue el principio de la Segunda Guerra Mundial. J'ajoute que l'histoire du camp est aussi exceptionnelle par la quantité de personnes qui ont été internées. À peu près 65 000 personnes, et là encore, c'est un des camps, en particulier avec Argelès et Saint-Cyprien, qui ont interné le plus de personnes au cours de leur histoire. Alors l'histoire du camp, habituellement, on la divise en 3 parties principales. La primera que se inicia en abril de 1939, coincidiendo curiosamente con aquel famoso parte o cablegrama que envió Franco diciendo que cautivo, el Ejército Rojo, conquistados los últimos objetivos militares, la guerra ha terminado. Eso era 1 de abril del 1939 y en esas mismas fechas, a primeros de abril, empezaban a entrar en el campo de Gurs miles de personas que venían de los campos del Rosellón, de aquellos campos que habían surgido de forma improvisada en las playas del Rosellón, empiezan a entrar, como digo, a primeros de abril en el campo de Gurs. Es el origen del campo de Gurs, el primer núcleo originario, que en mayo de ese año van a ser unos de 15.000 a 18.000 personas y que son todo colectivos de personas que han participado en la Guerra Civil Española, que han salido al exilio por la Cataluña y que una vez en Francia van a ser dispersados en diferentes campos. Uno de ellos es este, el de Gurs. George Évole me preguntó muchas veces en el reportaje, que no sé si lo veríais y vosotros, a ver cómo quería que me llamaran, si Gudari o miliciano.
Yo le contesté que no, que me llamaría un defensor de la libertad, independientemente que podía haber sido nacionalista vasco, socialista, comunista, anarquista, incluso yo defendí la libertad, que con eso creí que era lo suficiente. Yo os tengo que decir que yo no tiré un tiro en toda la guerra. La misión mía era más peligrosa que las de muchos defensores que estaban en la trinchera. Yo tenía que salir con un sobrecito de donde estaba el mando a la trinchera, o de la trinchera a donde estaba el mando. En ese papel pues había resistir, no tenemos municiones, hemos tenido muchas bajas. En uno de esos viajes, en el camino que llevaba yo para regresar donde estaba el mando, pues explotó un obús muy cerca de donde estaba y claro, me tiró X metros y rompí 3 costillas. Al tercer día de eso entraron los franquistas, que eran una columna de italianos que subía de Corconte, un monte que estaba en las estribaciones entre Santander y Burgos. Pues tuve que bajar corriendo del hospital todo vendado, como esas momias de las películas, y me tuve que tirar a un pesquero en Santander que salió pues para Francia. Llegan aquí al campo de Gurs los primeros, los vascos, los gudaris del ejército de Euskadi. Luego, pues, los brigadistas internacionales, los que se quedaron en España hasta el final de la guerra. Y luego, pues, ya los republicanos de todas las provincias, mi padre aragonés, andaluces, catalanes, gallegos, valencianos, etc. Todas las provincias. Bueno, y estaban pues en barracas y al llegar estaban contentos, porque claro, salían de la arena de los campos del Rosellón. Allí no había nada. La mar, la arena, las alambradas, no había nada. Para resistir había que hacer agujeros en la playa como hacen los niños ahora de verano. Un infierno sobre la arena. Los hombres allí sobreviven bajo tiendas de fortuna y chozas de paja que ofrecen una miserable protección contra la arena y el viento. Para coronar todo ello no hay agua potable, sino el agua salobre extraída de agujeros cavados en la arena. Llegan aquí y las barracas están nuevas, así que hay tejado, paredes, un suelo de madera, las barracas nuevas. Estábamos en primavera, todo va bien, estaban contentos. Pero bueno, todas esas condiciones poco a poco fueron fallando, pero muy rápidamente. Porque esas barracas estaban hechas para durar un verano. La Tercera República Francesa pensó, de aquí al invierno ya habríamos encontrado una solución, ya saldrán. Y no salieron. En el suelo había madera, pero al cabo de cierto tiempo las ratas, con los restos de comida y la poca limpieza y todo eso, pues minaron el suelo y allí había ratas como gatos. Recuerdo que por la noche, cuando no había luces, allí eran velas o trozos de resina con lo que nos alumbrábamos, las oíamos muchas veces. El campo fue un alivio, pero posteriormente, si habéis estudiado un poco lo que fue el campo de Gurs, los alemanes llevaron ahí a todos los judíos de la parte esa de Francia, de vez en cuando hacían redadas y se los llevaban pues a Mauthausen, en fin, a esos campos famosos de concentración donde los mataban. Y allí creo que ha habido pues de horror, o sea, han pasado de todo, pero yo no he conocido eso. Y mi padre nos contó cómo estaba considerado como un poco haciendo parte de la administración del campo, pues tenía permiso de salir. Ciertos domingos cogía una bicicleta y nos venía a visitar a Olorón Santa María.
Mi padre me dijo, solo tuve el tiempo de ver debajo del casco unos ojos azules un poquitín estirados, unos pómulos hacia altos, es decir, una cabeza de Europa del Este. Y el soldado, alt, lo para. ¿Usted va al campo de Gurs? Dice, sí, no vaya, hay una redada. Y enseguida el soldado alemán se marcha. Y mi padre dice, yo pensé que era un polaco o un ucraniano incorporado de fuerza en la Wehrmacht. Y yo digo, a lo mejor era un buen alemán. ¿Por qué no? Puis ensuite, il y a une deuxième période. La période donc de l'été 1940, c'est-à-dire c'est une période de très grande confusion en France, puisque c'est le moment pendant lequel la République s'effondre et un nouveau régime, le régime de Vichy, s'installe. Donc c'est une période d'une très grande confusion dans tout le pays. C'est pourquoi Gurs, à cette époque-là, qui vient d'être vidé des républicains espagnols, reçoit d'autres internés et en particulier commence à recevoir ce que l'on appelle les indésirables. Hay españoles también entre estos recluidos y estas recluidas, porque en esta segunda fase va a haber también mujeres, pero fundamentalmente ya van a ser gente detenida en suelo francés, que son o gente que se había escapado de Alemania, o judíos, o rojos, comunistas, que están en situación, en esa categoría tan amplia que daban los franceses de indesirable, de indeseables desde el punto de vista de la ley. Me llamo José Ramón Villalba. He nacido en 1946, a 15 kilómetros de aquí, en Oloron-Sainte-Marie. Mis padres eran republicanos españoles. Mi madre y mi abuela venían de Asturias y mi padre del País Vasco. Y es la particularidad que se han conocido aquí en el campo de Gurs. Mi padre había llegado antes, en el mes de marzo de 1939. Era de los primer convoy de los vascos que llegaron a este campo. Mi padre, que se ocupaba del mantenimiento de las barracas, y así, como tenía un pase para ir de islote a islote, encontró mi madre. Y como digo cada vez a los niños cuando los hacemos visitar este campo, les digo, si no habría habido el campo de Gurs, yo no habría nacido. En octubre de 1940, el 24 de octubre, llegaron 7.000 judíos alemanes. Pero ¿cómo puede ser que aquí, a 1.200 kilómetros de la frontera sur de Alemania, hagan venir judíos alemanes? Parece una sensatez, eso no puede ser. Y es que los nazis tuvieron dos divinas sorpresas. La primera, vencer a Francia en 6 semanas. De la frontera del este y del norte llegaron, la Wehrmacht llegó a la frontera española, a Hendaya, en menos de 6 semanas. No se lo esperaban. Divina sorpresa. Segunda divina sorpresa, el mariscal Pétain, que lo hicieron jefe del gobierno, decide de hacer leyes raciales. Eso no había existido nunca en Francia. Et puis il y a une troisième phase, après, qui correspond vraiment à l'époque de Vichy. Époque de Vichy, c'est-à-dire de juillet 40 à août 1944. Et pendant cette période-là, sont internés à Gurs d'abord et avant tout des Juifs. J'ai presque envie de dire presque exclusivement des Juifs. Alors il y en a d'autres. Il y a aussi des personnes qui sont dangereuses, il y a aussi des républicains espagnols, mais sur les 18 000 et quelques personnes internées, on peut dire que 95% au moins, ce sont des Juifs.
Et ces juifs sont internés parce que le gouvernement de Vichy considère qu'ils ne font pas partie de l'État français, un État qu'il faut régénérer, explique Pétain, c'est-à-dire il faut lui enlever tous ses ennemis. Et les ennemis, qu'est-ce que c'est pour Pétain? Ce sont les rouges, les juifs, les étrangers, les francs-maçons, les homosexuels, etc., etc. Tout cela, la seule façon de les traiter pour Vichy, c'est de les mettre dans des camps. Et Gurs se spécialise alors dans l'internement des Juifs. Et ces Juifs, à partir de l'été 1942, sont déportés en vue de leur extermination dans le camp de Paris qui s'appelle Drancy, et de là dans les camps polonais, c'est-à-dire essentiellement, il y a 2 camps, Auschwitz, Majdanek. Et ils sont exterminés. Cuando me he jubilado, hemos puesto en marcha una asociación que se llama Tierras de Memoria y de Lucha. Esa asociación tiene un objetivo: sacar del olvido toda esa historia. Sacar del olvido la historia de la República Española, de la Segunda República, de todo lo que quería hacer y que no pudo hacer. Después de la Guerra de España, esa guerra tan terrible, y después el exilio. Esos republicanos españoles creían que a la fin de la Segunda Guerra Mundial, como muchos republicanos habían luchado del lado de los aliados, del lado de la democracia, creían que les iban a ayudar a poder otra vez poner una república en España. Así no fue. Hay una historiadora francesa, Geneviève Dreyfus-Armand, que ha hecho muchos libros sobre los republicanos, los exiliados, y ha llamado a los republicanos españoles, los ha llamado los vencidos magníficos, porque fueron vencidos en España, pero llegaron aquí y del campo de Gurs se alistaron a miles para defender Francia, cuando Francia fue atacada por los alemanes. Y claro, fueron los primeros en ser hechos prisioneros, porque los franceses los pusieron delante de la línea Maginot. La línea Maginot es una línea de fuertes. Los españoles del ejército francés estaban delante, el ejército francés dentro o detrás. Y claro, cuando atacan los tanques del general Guderian, los primeros que cogen son los españoles. Y sorprendidos, esos soldados franceses que hablan español, y eso que... ¡Ah! Los republicanos, claro. Telegrama, la cosa se cuenta así, telegrama de Hitler a Franco. Tengo prisioneros españoles, ¿qué hago de ellos? Contesta Franco. Todos los españoles están en España. El concepto de guerrillero o guerrilla, que es un vocablo, un término que ha dado la vuelta al mundo a través del español, tal y como lo entendemos a partir de 1936, su origen está en los huidos. Los huidos son la gente que, para escapar de la represión, allá donde ha triunfado la sublevación, se van a las montañas. Y hay 2 ejes fundamentales o 2 sitios fundamentales: las montañas de León y Asturias y las montañas de Extremadura y algunas de Andalucía central. Ahí empiezan los huidos. Estos huidos, conforme va pasando el tiempo y no pueden regresar porque la guerra dura, se convierten prácticamente en resistentes armados. Y cuando la guerra civil acaba, prácticamente todos los huidos se convierten en guerrilleros, en personas que tienen que
luchar, algunos para sobrevivir y otros porque consideran que es la única forma de resistir a una victoria armada. Nos incorporamos a la guerrilla, estuvimos bien, pero hay que tener en cuenta que fue en el año finales de 1949. En 1949 la guerrilla estaba en una etapa de resistencia más que de ataque. Entonces era la época de aguantar, de no provocar, precisamente porque era la hora de la evacuación de la guerrilla. La guerrillera no es solo una persona que coge las armas. La mujer tiene una importancia capital en lo que es la conexión, en la retaguardia, la ayuda, el suministro. Y ahí hay imágenes también simbólicas de esa mujer heroína, además torturada cuando la Guardia Civil la coge. Pero creo que más allá de las imágenes y de la heroicidad, lo que hay es una resistencia clarísima entre gente que se resiste a dos cosas. Una, a morir, porque morir para ellos es acabar. Y otra, hay un concepto de la libertad que está conectado claramente con esto. Tengo que decir que guerrillera no es que fui a luchar, a coger un arma para luchar contra nada ni contra nadie. Yo fui allí a protegerme, como en un principio, cuando ganaron la guerra, la gente se tuvo que refugiar en el monte y como otros topos que se escondieron en agujeros para que no los cogieran porque los fusilaban, a muchos los fusilaron y lo sabemos todos. Entonces aquello fue un escape de aquel momento porque no queríamos que nos cogieran y nada más, porque además era un momento en el 49 cuando ya la guerrilla se estaba deshaciendo. No fue eso de ir a coger un arma y defenderme como tal. Sí que llevaba un arma, llevaba un 9 corto, pero un 9 corto que no servía nada más para si me cogía veía que me cogía la Guardia Civil o lo que fuera, matarme yo misma para que no me cogieran. Las memorias han maltratado a la guerrilla, ¿no? Hay algunas memorias que piensan que la guerrilla es un grupo de terroristas que lo único que hacían era enfrentarse con una Guardia Civil en un estado legitimado que era el franquismo. Bueno, ese es un hilo conductor que en los últimos años creo que ha hecho muchísimo daño a lo que es esta imagen de la guerrilla que yo he transmitido antes, que vienen de huidos. Si no hubiera habido un golpe de Estado, nunca se hubieran tenido que ir a las montañas. Si no hubiera habido una persecución política, nunca hubieran tenido que persistir, hubieran podido regresar y al final, si no hubiera habido un fascismo invadiendo Francia, ni siquiera hubieran tenido que ir más allá y luchar frente al fascismo en el marco internacional. En España, una grande parte de los españoles sufrieron mucho más. Pero hay que decir también que el exilio es muy duro. Esos que siempre hablaban de la tierra, y yo me acuerdo de mi madre cuando decía, ¿cuándo volveremos a la tierrina asturiana? Y eso fue terrible. Así que toda su vida hablando de España y pensando regresar. Y al cabo de muchos decenios, de muchos años, ya poco a poco la esperanza se perdió. Así que yo muchas veces he pensado, ¿qué más vale? Los exiliados tuvieron la libertad en Francia, los exiliados tuvieron la libertad sin la patria, y los republicanos que se quedaron en España tuvieron la patria sin la libertad. ¿Qué más vale? Esperanza Martínez fue recluida en prisión en el año 52 en cumplimiento de las penas impuestas por tribunales militares de Valencia y Burgos en sentencias dictadas en el año 56 por delitos de bandidaje, comunismo, uso de nombre supuesto y entrada clandestina en el país. El día que acaba la Guerra Civil Española empieza lo que yo he llamado muchas veces una paz incivil, que es la abrumadora victoria de un bando sobre el otro. España se divide entre vencedores y vencidos durante mucho tiempo. Y se va a prolongar la victoria, se va a prolongar esa identidad cultural, política, social de los vencedores sobre los vencidos durante muchísimo tiempo. Yo tengo una fórmula, no la he inventado yo, no sé dónde la he leído, pero la repito, la recalco, porque me parece muy bien. Los republicanos españoles, siempre vencidos, nunca derrotados. Bueno, y para terminar, ¿quién podrá unir las dos memorias? Republicanos en España, republicanos en el exilio. Francia, México, Inglaterra,
etcétera, etcétera. ¿Quién tendrá el valor? Un historiador o un grupo de historiadores habría que hacer las dos memorias, porque la guerra de España, yo repito, cuando hago visitar aquí, no ha terminado. La guerra de España no ha terminado. No se ha dicho toda la verdad. Y mientras hay fosas con personas fusiladas, enterradas como perros, la guerra no ha terminado. D'abord, je voudrais dire que le devoir d'un historien, ce n'est pas uniquement le devoir de mémoire, c'est aussi un devoir de réflexion sur cette histoire. Le but de l'historien, c'est comme dit Pierre Nora, il dit c'est de faire connaître, faire sentir, faire comprendre. Faire connaître, c'est-à-dire donner les informations. Faire sentir, c'est-à-dire essayer de se mettre à l'intérieur de l'information, à l'intérieur de l'époque et de les développer dans ce sens-là. Et faire comprendre, c'est-à-dire les analyser comme savent le faire les historiens. Alors aujourd'hui, sur cette histoire, en particulier des camps d'internement et de celui de Gurs, on peut dire que tous les grands historiens qui abordent ces sujets-là travaillent à la fois sur l'histoire et sur la mémoire. Ce n'est pas du tout pareil. L'histoire, ce sont les faits que l'on essaie d'analyser, et la mémoire, c'est la perception que l'on a de ces faits et comment on veut les utiliser aujourd'hui. Tras el cierre definitivo del campo, se quemaron los barracones. Sus cenizas se perdieron entre las raíces de los árboles, kilómetros de naturaleza que, inocente o no, cubría de belleza un paisaje con el devenir de sus estaciones, sin ser consciente, o sí, de que era la lápida invisible del olvido. Entre los árboles, el tiempo se detiene, hasta que por fin, en los años 80, la Amicale du Camp de Gurs pone su granito de arena en la recuperación de la memoria de su verdadera historia. Digamos que la visión actual es mucho más pesimista. La visión actual nos trae ecos del pasado. Lo que está pasando en Siria es evidente que conecta con algo de lo que hemos hablado aquí. Un exilio masivo, apoyo internacional limitado. Esa imagen de los niños, de los bombardeos, del exilio, de las guerras donde está metida la religión, la política, la cultura, la raza, nos está llevando evidentemente al siglo XX. Lo de Siria tiene muchas conexiones con la Guerra Civil Española, igual que en España vinieron muchísima gente a luchar contra el fascismo, igual que en España muchísima gente tuvo la solidaridad, también hay gente que se está moviendo en estos momentos. El ejemplo de esta gente, y sobre todo los políticos que quieren dar un paso más allá de su provincia, de su ciudad, de su poder, y quieren superar todo eso, creo que esas son las enseñanzas también, que nos trae la conexión entre la Guerra Civil Española y Siria. La Guerra Civil Española acabó muy mal para los republicanos. La guerra de Siria creo que va a acabar muy mal para las principales víctimas de esa guerra, que son las clases populares y las clases desposeídas. بعد وصلنا لمرحلة صارت الأمور تسوء أكثر. أنا كنت بمدينة حلب والأوضاع صارت سيئة جدا، نسمع أصوات انفجارات، نسمع حوادث قتل، نسمع حوادث سرقات. أنا كنت بشتغل بمشفى الرازي بحلب، وكنت بشتغل فيه كمهندس طبي بمشفى الرازي. اسمي ليان فايز الأحمد من سوريا، عمري 24 سنة، من مدينة حلب، متزوج وعندي بنت. درست هندسة إلكترونية في جامعة حلب، ودرست في كلية الحقوق بجامعة الإسلامية بلبنان. ضليت هنيك، ضليت باليونان 8 شهور. بعد ما طبعا بالمخيم هون كلمة لاجئ بتوجع القلب بهيك وضع، يعني بالخيام مطر وبرد وأولاد بدأت الحالة النفسية لأولادي تسوء يعني أكثر، وصار الرعب والخوف عندهم، والحياة صارت كثير صعبة بالبيت عندي أنا. وحتى أنا بمشفى الرازي كمان صار يجوا ناس مجروحين ومصابين، وأنا لازم أعرف هذا الشخص، ما أدخل شخص إلا أكون يعرف هويته شو هو، بينتمي للمعارضة ولا للنظام، وهذا سبب لي أزمة أنا نفسية، يعني صرت أحس بتأنيب الضمير. طبعا يعني موضوع الحرب هو موضوع
أثر على نفسيتها كثير على الأطفال أكثر من يمكن الكبار، لأن الطفل هو يعني بياخذ الفكرة فورا وممكن يحللها بفكره هو. الأطفال تأثروا كثير، يعني الأطفال صعب بتوقع إنه الشيء اللي شافوه الأطفال اللي أعمارهم مثلا مثل بنتي جوليا مثلا أعمارهم فوق 8 سنوات، هدول انغرست بذاكرتهم المآسي الحرب، يعني ما بتوقع إنه ينسوها، يعني ما بتوقع. هون إنه تفقد الشعور بالإنسانية خالص، خاصة إنه اللي بيسمعك مثلا الشخص اللي بسوريا أنت بأوروبا بس بالمخيم، فإنه بيحسدك إنه أنت بأوروبا بس أنت بالمخيم. إنه أنا عشت 8 شهور بالمخيمات باليونان، وضع لا يوصف. يعني ممكن أنا بعد لحتى هون الأولاد يتعلموا ويتأقلموا اجتماعيا، وممكن يحققوا شيء إنجاز، ممكن يفيدوا البلد هون أو كذا، ومن بعد هالشيء بعد فترة طويلة ممكن يرجعوا على بلدهم. بالأخير يرجعوا، بس بيرجعوا أنا بقوة، بعرف أولادي أخذوا تعلموا عاشوا حياتهم الاجتماعية، عاشوا حياتهم، حسوا بالقيمة الإنسان، ولما بيرجعوا على بلدهم بيعودوا بيعلموا الأجيال الموجودة ببلدهم الشيء اللي تعلموه بإسبانيا. أكيد الأسى ما بينتسى بالعامية بنقول، فإنه اللي شفناه واللي عاشه الشعب السوري وخاصة الأجيال الجديدة هلا، نحن بالنسبة إلي أو للي أصغر مني ب10 سنين أوكي استفدنا تعلمنا شوي فتنا على المدارس، بس الأجيال اللي هلا عم تولد أو اللي هلا عم تعيش لا مدارس لا خدمات لا صحة، خاصة اللي بسوريا، يعني الوضع كتير مزري. فأنا بتمنى إنه أهم شيء توقف الحرب ونرجع نرسم بسمة أمل بالشعب السوري. Lo que ahora está pasando, que hoy es materia de los medios de comunicación, de la prensa, de la radio, mañana serán los materiales de la historia. Lo que ahora está sucediendo será estudiado mañana como historia. Y por eso a mí siempre me ha resultado un poco absurdo que en las clases de historia estemos enseñando cosas de hace 1000 o 2000 años y sin embargo no estemos hablándoles de lo que está sucediendo ahora. De manera que hay que combinar, a mi parecer, siempre el estudio del pasado con la atención por lo que está pasando en estos momentos. Es triste comprobar cómo mucha gente joven no sabe cómo fue la vida de sus abuelos, incluso de sus padres cuando eran jóvenes. La visita a Gurs nos permite conocer problemas de nuestra historia, problemas como es el exilio político, problemas como es la guerra, los refugiados. Y son situaciones, cuestiones, problemas que no son ajenos, no es algo que haya ocurrido hace pues 40 o 50 años o 100 años y ya no vuelva a ocurrir, sino que estamos viviendo en estos momentos en un mundo en el que sigue habiendo refugiados, sigue habiendo exiliados, sigue habiendo situaciones en las que la gente, pues por su forma de pensar, se ve privada de libertad. Parece increíble cómo por tener unos ideales se pueden tener unas consecuencias tan drásticas. Una cosa que me ha gustado de la visita es el hecho de que la persona que nos lo ha explicado tenga experiencias tan cercanas que te pueda contar, que él mismo haya vivido o le han contado gente que la ha vivido, porque eso te ayuda a sentirte como se han podido sentir esas personas. Entonces, que por ejemplo te cuente la experiencia de una determinada persona, lo que vivió, lo que hizo o lo que sufrió en ese sitio concreto y además luego ir al cementerio y ver que esa persona ha existido de verdad, pues yo creo que eso también ayuda a darte cuenta de que esto ha pasado de verdad, que no es cosa de película y que la gente realmente lo pasó muy mal en estos sitios. Gurs era prácticamente, salvo para especialistas, un tema desconocido hasta hace muy pocos años. Cuando lo hemos sacado a relucir, ahora la gente está conociéndolo y está quedándose extrañada de, estando tan cerca de nosotros, cómo ha estado tan marginado. No conocía a Gurs.
Para que haya reconocimiento, tiene que haber previamente conocimiento. Y el conocimiento significa investigación, significa apertura de los archivos. España, por ejemplo, ha perdido una oportunidad de oro con la famosa ley de la memoria histórica, por ejemplo, en el tema de los archivos. España es el país, por ejemplo, que hoy exige aún que pasen 50 años para poder, porque no es automática, la desclasificación de la documentación. Toda mi vida ha estado con esos detalles y con todo lo que nos contaban todas aquellas personas que habían estado encerradas aquí en este campo. Todo lo que nos contaban de la Segunda República, de todo las cosas que decían que la libertad, la democracia, las reformas sociales. Y bueno, nos tocó perder y perdimos, pero bueno, aquí estamos. La memoria histórica ya no está en un cajón, la han puesto encima de la mesa, ahora tenemos que tratar que la saquen del montón y la pongan arriba. Me dolió muchísimo que mi padre no hubiera podido vivir para que le hubieran reconocido sus derechos y lo que había sido. Y esa es la historia. Mano aquí mi mano, será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo, miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron. Gritando libertad, habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan. Era un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla para que pueda ser, que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad y limpia la camino de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra